Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y vibras espectaculares. Yo soy, y estoy aquí, como siempre, con un nuevo vídeo que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales y entre los fans de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Vamos a analizar a fondo esa supuesta reacción superíndice 3N de Ande ante una injusticia que involucra a Kerem. Prepúrense porque vamos a desmenuzar todo lo que se dice, todo lo que se rumorea, y vamos a tratar de llegar a una conclusión superíndice 3N, o al menos, a una opinión superíndice 3N informada sobre lo que realmente está pasando. Pero antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontraru todo sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo, reviews de películas y series, y muchísimo mu su que aquí copyright esperan. Un clic y ya son parte de esta familia. Ahora vamos a lo que nos compete. Como saben, Ande y Kerem ademur de ser dos de los actores talentosos y carismáticos de Turquía, fueron pareja, y su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo. Su química era innegable, su complicidad evidente y su amor parecua de cuento de hadas. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados, y su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos corazones rotos y a muchas preguntas sin respuesta. Un final que para muchos fue tan dramático y sorprendente como el de cualquier serie de televisión superíndice 3N que protagonizaron. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N y se ha convertido en un referente de moda e influence. La hemos visto brillar en nuevos proyectos, explorando facetas diferentes de su talento y consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices codiciadas del panorama turco e internacional. No solo eso, sino que su influencia en el mundo de la moda es innegable, marcando tendencia con cada uno de sus looks y colaborando con marcas de renombre. Kerem, por su parte, también copyright ha seguido trabajando arduamente y ha demostrado su versatilidad como actor. Lo hemos visto en diferentes roles, desafiando sus límites y demostrando que es mucho que una cara bonita. Su carisma y talento le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público, consolidando su carrera y abriendo nuevas puertas en el mundo del entretenimiento. Pero a pesar de que ya no son pareja, el nombre de Ande y Kerem siempre estará ligado. Sus fans, que todavía más menos han con una reconciliación superíndice 3N, siguen de cerca cada uno de sus pasos, analizando cada interacción superíndice 3N, cada comentario, cada gesto, en busca de alguna más menos al que indique que el amor a UN sigue vivo. Esta legión superíndice 3N de seguidores, autodenominados Hanke, no se rinden y mantienen viva la esperanza, convirtiendo cualquier noticia, por pequeño más menos a que sea, en una oportunidad para alimentar su ilusión superíndice 3N. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia de la supuesta reacción superíndice 3N de Ande ante una injusticia que involucra a Kerem. ¿De qué copyright se trata esta injusticia? Bueno, según lo que se ha publicado en diferentes medios y en redes sociales, Kerem ha sido víctima de críticas injustificadas por parte de algunos detractores. Al parecer, estas críticas estarán relacionadas con su trabajo actoral, con su apariencia física, o incluso con aspectos de su vida personal. Un ataque multifacu copyright tico que, según los fans, buscaba dar más menos a su imagen y menoscabar su carrera. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente Ande reaccionó superíndice 3 ante estas críticas? ¿Y si lo hizo, CU superíndice 3 mo lo hizo? ¿Fue una reacción superíndice 3N pública, a trabu copyright de sus redes sociales, o fue algo discreto, quizu a trabu copyright de un mensaje privado o de una conversación superíndice 3N con amigos en común? La especulación superíndice 3N se ha desatado, y cada pequeño más menos o detalle es analizado con lupa por los seguidores de la expareja. La verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial de que Ande haya reaccionado directamente ante estas críticas. Ni ella ni su equipo de representantes han emitido ningún comunicado al respecto.
Sin embargo, hay muchos indicios que sugieren que Su lo hizo, aunque de una manera sutil y elegante, como es característico de ella. Ande siempre se ha caracterizado por su discreción superíndice 3n y por evitar la confrontación superíndice 3n pública, por lo que una reacción superíndice 3n explosiva será totalmente fuera de lugar. Por ejemplo, algunos fans han notado que Ande ha dado me gusta a publicaciones en redes sociales que defienden a Kerem y que critican a sus detractores. Estos likes han sido interpretados como una forma de apoyo silencioso, una manera de mostrar su solidaridad sin necesidad de exponerse demasiado. Además, se han detectado patrones en sus me gusta que sugieren una intención superíndice 3n deliberada de apoyar a Kerem, eligiendo cuidadosamente aquellas publicaciones que mejor reflejan su sentir. También Copyright N se ha especulado con que algunos de sus últimos mensajes en redes sociales, aunque no mencionan directamente a Kerem, podrán interpretarse como un apoyo indirecto a con diéresis Copyright L. Frases como la verdad siempre sale a la luz o la bondad siempre triunfa han sido interpretadas como mensajes subliminales dirigidos a defender a Kerem de los ataques. Esta interpretación superíndice 3n, aunque subjetiva, ha generado un gran revuelo entre los fans, que ven en cada palabra una prueba del cariu más menos o que aún existe entre ellos. Además, hay fuentes cercanas a Ande que han asegurado que ella se siente muy mal por la situación superíndice 3n que estu viviendo Kerem y que estu dispuesta a apoyarlo en lo que necesite. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado que Ande se ha puesto en contacto con Kerem de forma privada para expresarle su apoyo y ofrecerle su ayuda. Estas acciones, aunque no sean públicas, demuestran la solidez de la amistad que existe entre ellos y su disposición superíndice 3n a apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Estas fuentes también Copyright N han destacado la gran calidad humana de Ande y su lealtad hacia sus amigos y seres queridos. Ella siempre ha sido una persona muy empática y solidaria, dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan. Su reacción superíndice 3n ante la injusticia que estuvo sufriendo Kerem no es ese que una muestra de su gran corazón superíndice 3n y su compromiso con la justicia. Pero ese ayud de si Ande reacción superíndice 3 o no ante estas críticas, lo importante acu es reflexionar sobre la injusticia que supone atacar a una persona de manera gratuita y sin fundamentos. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y a expresar nuestras críticas, pero siempre debemos hacerlo con respeto y consideración superíndice 3n hacia los demás. La línea entre la crítica constructiva y el ataque personal es muy delgada, y es fundamental saber diferenciarla para evitar dar más menos a los demás. El acoso en redes sociales es un problema muy serio que afecta a muchísimas personas, y es fundamental que lo combatamos entre todos. No podemos permitir que el anonimato que nos brinda Internet se convierta en una excusa para insultar, difamar y humillar a los demás. Es necesario crear conciencia sobre el impacto negativo del acoso en línea y promover una cultura de respeto y tolerancia en las redes sociales. En el caso de Kerem, es evidente que es una persona talentosa, trabajadora y carismática. No se merece las críticas injustificadas que ha recibido. Es un actor que ha demostrado su valía a lo largo de su carrera, superando obstáculos y desafiando las expectativas. Atacarlo de forma gratuita y sin fundamentos es un acto de injusticia que no debemos tolerar. Y si Ande como amiga y expareja, lo ha apoyado en este momento difícil, me parece un gesto digno de admirar. Demuestra que a pesar de que su relación superíndice 3n amorosa haya terminado, aún existe un gran cariño más menos o irrespeto entre ellos. Su disposición superíndice 3n a apoyarlo en momentos difíciles es un ejemplo de lealtad y amistad que debemos valorar. Creo que la reacción superíndice 3n, o la posible reacción superíndice 3n, de Ande nos enseña más menos a varias cosas. Primero, que a pesar de que una relación superíndice 3n amorosa termine, puede quedar un gran cariño más menos o irrespeto entre las personas. Segundo, que es importante defender a nuestros amigos y seres queridos cuando son víctimas de injusticias. Y tercero, que todos debemos luchar contra el acoso en redes sociales y promover un ambiente de respeto y tolerancia en Internet. Estas lecciones son fundamentales para construir una sociedad justa y solidaria. ¿Y ustedes, Copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que Ande reacción superíndice 3 ante las críticas a Kerem? ¿Estu de acuerdo con que es importante defender a las personas que son víctimas de injusticias? Los invito a dejar sus comentarios en la sección superíndice 3n de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas.
Su participación superíndice 3N es fundamental para enriquecer el debate y construir una comunidad de pensamiento crítico. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que lo importante es sacar nuestras propias conclusiones y formarnos una opinión superíndice 3N informada sobre lo que sucede a nuestro alrededor. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones, sino que busquen información superíndice 3N de fuentes confiables y formen su propio criterio. En resumen, hoy hablamos sobre la supuesta reacción superíndice 3N de Anne Eru Parrafoel ante las críticas injustificadas que ha recibido Kerem Bürsin. Analizamos los indicios que sugieren que Anne su lo apoyo superíndice 3, aunque de una manera sutil y elegante. Y reflexionamos sobre la importancia de luchar contra el acoso en redes sociales y de promover un ambiente de respeto y tolerancia en Internet. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre estos temas y para tomar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad justa y solidaria. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un poco de su tiempo. Y recuerden, si les gustó superíndice 3, du copyright, denme un like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para que esta comunidad siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Q copyright otros temas les gustaría que abordara en el futuro? Me encanta leer sus sugerencias. Sus ideas son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Hallo encontraru en contenido exclusivo, adelantos de mis superíndice 3 vídeos y muchas sorpresas No se pierdan la oportunidad de estar al día con todas las novedades de mi canal y de interactuar conmigo de forma cercana. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, sean felices.